Entonces, tú crees en la reinserción y en el caso de que la reinserción se pueda ejecutar, ¿cómo se debería hacer para que fuera efectiva, para que fuera una reinserción real? Claro, es que esa pregunta tiene muchos matices. La primera es, ¿creemos en la reinserción para qué tipo de delincuentes y de la reinserción en qué país hablamos? ¿No? Aquí en Yo, por España, ejemplo, obviamente. te voy a poner un ejemplo y el otro día no sé con quién lo hablaba. Yo tengo un muy buen amigo que es un magistrado mexicano que ha trabajado toda la vida allí en el sistema penitenciario, ¿vale? En un país donde muchas prisiones son campos de fútbol, donde la gente vive, los presos viven en chabolas con cartones en la zona de donde antes había césped y los custodios, que lo llaman ellos, los funcionarios de prisiones, están en las gradas con armas simplemente por si alguien sale fuera a pegarles un tiro, por ejemplo. Tú dices, hostia, ¿se puede creer en la reinserción en un sitio así? Pues este amigo mío, magistrado, sí cree. Y el tipo lleva toda la vida peleando por ese tipo de historias, por ese tipo de mundos. Por cierto, aconsejo a gente que hay series por ahí muy interesantes mexicanas sobre temas de la gente que le gusta el género prisión, que es un género cinematográfico. Hay series súper interesantes sobre ese mundillo, ¿no? ¿Alguna? ¿Conoces alguna para que lo...? Pues ahora haré memoria, pero es que hubo una que además me la recomendó él y si no las pondremos en los comentarios de... La pondré abajo si te acuerdas. tal. Pero además era súper interesante porque era un tipo que se tiene que infiltrar dentro de una prisión mexicana para intentar saber dónde han secuestrado a una chica porque están allí los capos. Y entonces empiezas a conocer cómo funciona toda una prisión mexicana y es exactamente igual que como ocurre en la realidad. Temas de la corrupción que hay y todo. Bueno, pues para volver al hilo conductor, él cree a la reinserción. Que yo le digo, hostia, tío, si en España hay mucha gente que no cree. Y él me dice, Feli, pero es que tenemos que creer en la fe del ser humano porque si no estamos perdidos, ¿no? Otra cosa es que no todos los casos son recuperables ni en todas las circunstancias. Ahora, nos trasladamos a España. ¿Es la reinserción posible? Sí, pero en el 99% de los casos cuando es el propio interno el que se quiere reinsertar por su cuenta, no tanto porque el sistema te dé las herramientas. Si tú tomas convicción de lo que has hecho y quieres volver a la sociedad, lo puedes hacer. Pero no te creas que van a venir aquí a darte unos programas maravillosos, ¿sabes? De reinserción para que tú vuelvas a la sociedad. Y evidentemente depende del tipo de delito. Un tipo que ha asesinado a otro en una pelea en un bar, pues por una discusión o por lo que sea, posiblemente esa persona no va a volver a matar en la vida. O sea, claro, realmente el motivo, el objetivo de las penas es reinsertar al señor en la sociedad, pero es que ese señor a lo mejor está reinsertado. O sea, quiero decir, es un tipo que socialmente no va a volver a cometer asesinato porque a lo mejor ocurrió con una persona con la que tenía un conflicto específico que era, yo qué sé, el asesino de su primo. Y entonces este se tomó la venganza por su cuenta. No va a volver a ocurrir. O incluso accidental. O muertes accidentales que han pasado y tal. Entonces, claro, es complicado. Con los agresores sexuales, pues se sabe que muchos de los programas no funcionan. Hay algunos que sí, ¿eh? Hay por ahí Paco Cheburrúa, creo, un psicólogo bastante conocido a nivel nacional, que está haciendo con multireincidentes sexuales programas que están funcionando. ¿Vale? Pero es un pequeño grano de arena en una inmensa playa, ¿no? Entonces, es complicado. Básicamente yo creo que en España lo que ocurre, sobre todo porque las cárceles están masificadas, las juntas de tratamiento ven a los internos cada 4 o 5 meses, ya me dirás lo que pueden saber cómo ha evolucionado para bien o para mal un interno. La gente que se reinserta es gente que de motu propio decide hacerlo. No porque el sistema te dé herramientas. El sistema te da algunas cosas para que te entretengas en prisión. Y algún programa específico para algo, unas cosas muy concretas, pero nada más. Y sobre todo, la delincuencia, y volviendo a otra pregunta anterior, no solamente hay que atajarla cuando la persona está enferma ya, cuando la persona ya está en prisión. Hay que empezar desde los colegios. Hay que hacer charlas para prevenir la delincuencia. Hay que cambiar los esquemas de pensamiento de la gente en los colegios, no pensando que toda la vida es hacerte rico con un teléfono móvil, ser super influencer y ya está. Todo eso hay que enfocarlo desde el inicio. Hay que ser ciudadanos cívicos. Hay que hacer mucha prevención, que además es más barata y se sabe que es más efectiva que no cuando luego tenemos el problema encima, ¿no? Yo siempre digo que debería haber un criminólogo en cada, por lo menos, distrito escolar. Dando charlas. Yo fíjate, he sido de los pocos, entre comillas, en España, no sé si habrá habido algún otro, supongo que sí, que yo he dado clases en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. La gente dice, ¿un criminólogo dando clases ahí? Sí, porque había un máster, una especie de máster que era prevención en ámbitos educativos y yo le estaba enseñando a gente que iba a ser profesor programas que funcionaban para por ejemplo, para detectar agresiones sexuales dentro de los colegios. Niños que a lo mejor a nivel familiar tenían agresiones sexuales, ¿cómo poder detectar eso? O cómo prevenir el ciberbullying, el grooming y todos los delitos derivados del mundo cibernético
que hacen que un niño que está en un colegio o en un instituto se pueda convertir en una víctima. Pues eso habría que hacerlo de motu propio, ¿sabes? ¿Por qué no se hace? O se hace muy poco. Entonces, ahí habría un trabajo importante que yo creo que nos haría a todos ser mejores ciudadanos. Prevención en general, situacional. Oye, pues si sois hombres o mujeres y vais a las no sé cuántas horas de la madrugada por tal sitio, utilizad este tipo de aplicaciones del móvil, avisad a dónde vais, con quién, prevenir posibilidades de agresiones sexuales. Cuidado con las violaciones por confianza, que ya los criminólogos hablábamos de eso hace muchísimo tiempo y ahora es cuando se están empezando a ver a nivel de medios de comunicación. Pues gente que mantiene algún tipo de relación, pero llega un momento de que uno no quiere seguir, el otro sí, y se comete una violación. Eso antes nunca se denunciaba, la violación por confianza, porque se pensaba que la víctima tenía culpa, ¿no? Y no entro en historias políticas del no es no y todas esas historias, pero, ¿sabes? Eso ocurría. Ocurría. No, y ocurrirá muchas veces y no lo sabremos. Por supuesto. Y no, incluso, no sé hasta qué punto la propia víctima tampoco lo sabe. Porque es como, oye, no sé si lo habrás pensado, pero al igual... Hombre, mira, ha cambiado mucho el esquema. De hecho, yo me atrevería a decir que hay veces que hay gente que se convence de que es víctima sin serlo. O también. ¿Vale? Pero yo recuerdo un estudio hecho dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que hizo un amigo mío, Oscar Díaz, y eran encuestas de autodenuncia, que eran anónimas, y se detectó que había una prevalencia importante de gente que había sufrido agresiones sexuales en fiestas universitarias, en medio de una borrachera. Pero incluso, o sea, chicos con chicas, chicos con chicos y tal, historias que de repente, incluso alguna violación grupal, en medio de una fiesta y tal, se pasan de la raya y eso nunca se había denunciado. Y te estoy hablando de, joder, año 2000 y pico ese estudio. Ahora es cuando ya vemos, incluso a veces en películas o conocemos casos de situaciones en las que pasa esto, ¿no? Las agresiones sexuales donde la víctima piensa que, oye, que yo estaba como un pedal impresionante, me agredieron sexualmente y, pues yo no sabía que yo era víctima. Pues yo me lo busqué a lo mejor, o no. Hay gente que llega a pensar eso, ¿sabes? Tampoco es eso. Tampoco es eso. Es verdad que luego tengo que admitir que ha habido un vuelco de la tortilla al otro lado también, ¿eh? Yo me he encontrado situaciones en las que digo, mira, es que esto no es justo. O sea, no es justo que ha ocurrido en muchas ocasiones, que simplemente una persona se ha arrepentido de haber mantenido relaciones sexuales con otra el día anterior, ¿vale? Y se ha arrepentido simplemente, como nos podía haber pasado a nosotros, ¿sabes? Como hombres o como mujeres, y de repente al día siguiente una denuncia por violación o por agresión sexual. O sea, a otra persona que decía, oye, pues si nos enrollamos nada más y no pasó nada malo. Y esa gente muchas veces se va a juicio, tío. Y hay gente que se juega al futuro de esa manera. Entonces, hemos pasado lamentablemente de un extremo a otro. Tenemos que centrarnos en proteger a las víctimas, por supuesto, y tal, pero no pasarnos 4 pueblos y que esto se convierta un poco en moneda de cambio. Pasaba con los malos tratos. Yo sé que todo esto es un tema también delicado y controvertido. Cuando yo empecé como criminólogo, en alguna ocasión, no era mi núcleo de prácticas, pero yo acompañaba a algunos amigos que acompañaban a víctimas de violencia de género a denunciar a la policía y el policía decía que era un tema de familia, que iban a hacer ellos. O sea, la mujer con un ojo morado. Y hoy en día eso sería impensable. Hoy en día eso sería impensable. O sea, quiero decir, joder, que yo viví esa época, que yo he reabierto casos, Urbana Ramos, Marisa Hernández, de víctimas que han sido mujeres vilmente asesinadas y agredidas sexualmente en algún caso, en diferentes lugares, por ejemplo, del archipiélago, y eran casos donde todavía no había juzgados de violencia de género, y hostia, yo estaba ahí dando el callo con mi gente, venga, vamos para adelante, pum, reabriendo el caso, tal, nadie nos hacía ni el más remoto caso, pero luego hoy en día me encuentro con cuestiones. Me acuerdo que yo llegué a dar una charla por un caso que tuve una vez y que hice un informe a nivel privado para la Asociación de Padres para la Custodia Compartida, que era una asociación de padres que se estaban dando cuenta de que cuando empezó todo el tema en auge a nivel político del tema de la violencia de género, pues que se estaban dando cuenta que la mayoría, sus exparejas les ponían denuncias simplemente para quedarse con los niños. Y era una cosa ya alarmante, te estoy hablando hace años, ¿no? Sí, incluso se dice que era una de las recomendaciones de los abogados. Sí, pero es que eso yo lo vi. Yo tomando cañas en algún cóctel de abogados y algunos soltarme esa burrada. Digo, pero tío, tú eres un indeseable, eso no se puede hacer, ¿no? Además, me acuerdo que cuando di la charla, porque había tenido un par de casos así muy significativos, no te creas que eran tíos allí los que estaban allí protestando, no, eran tíos, eran sus mujeres, eran sus madres, eran sus hermanas, sus mujeres actuales, diciendo, oye, aquí hay un problema, porque, joder, que tuve un caso de simplemente uno que se había cruzado con su expareja en coche
Y ella había ido a la comisaría y había dicho que él le había hecho así. Y el tipo estuvo procesado durante casi un año. Y no era verdad. O sea, no era verdad porque además tú hablabas con el tipo y te decías, Dios, madre de Dios, este hombre de dónde salió, que tiene horchata en la sangre, ¿sabes? Y la otra se notaba, con todos mis respetos, que era una persona que se las sabía todas y tal, y había hecho varias historias. Luego la pillaron en alguna denuncia falsa posteriormente. Pero, joder, se pasó a ese límite, ¿sabes? Y tampoco me parece bien. Tú imagínate que hubiese sido él el que hubiese ido a poner la denuncia. Hubiese dicho, no, es que me encontré con mi expareja, que es una chica, y me hizo así. Y el policía le dice, bueno, señor, váyase a su casa, que tenemos cosas que hacer. Tía, ¿sabes? No se puede pasar de un extremo a otro. Hemos pasado de blanco a negro y no hemos sabido quedarnos. Y los extremos, la gente que crea que toda la verdad está en un lado, que toda la verdad está en otro, está equivocada. O sea, la verdad normalmente está entre medias. Sí, no es ni blanco ni negro, suele ser gris, y no solo gris, sino un amplio abanico de grises. Normalmente sí.